Antonio, nueva fórmula de movilidad jubilatoria finalmente sale por DNU. Es una decisión que quería evitar el gobierno que salga por DNU, pero se dan cuenta que llegando a abril lo mejor va a ser que ya empiecen a ajustar por inflación. Ese empalme de recuperación de lo de enero, pues se está hablando desde el 12 hasta el 15%. Veremos qué queda. El empalme es conflictivo y va a ser conflictivo. Y el gobierno sabe que va a ser conflictivo. Por eso que este escenario tenés que mirarlo desde dos puntos de vista. Milei va contra todo el Congreso y fija la nueva fórmula jubilatoria por decreto. El presidente es consciente que los jubilados están muy por debajo de la línea de pobreza. También es consciente que no puede esperar a que el Congreso se ponga de acuerdo en votar una nueva ley jubilatoria, ya que la ley de bases se contemplaba y fue rechazada. Es por eso que tomó la determinación de fijar una nueva fórmula por decreto y no esperar a que la casta se digne a hacer algo por el pueblo. Antonio, nueva fórmula de movilidad jubilatoria finalmente sale por DNU. Es una decisión que quería evitar el gobierno que salga por DNU, pero se dan cuenta que llegando a abril lo mejor va a ser que ya empiecen a ajustar por inflación. Y acá hay dos puntos que hay que concentrarse. Una es cómo va a empezar a ajustar, cómo cambia la fórmula. Hasta ahora teníamos 50% de la recaudación y 50% de lo que avance el RIPTE. De ahí tenías una ecuación y salía este 27%, por ejemplo, que fue el último ajuste que se pagó ahora en marzo, muy por debajo de la inflación. Bueno, esa fórmula ahora va a pasar a ser inflación. O sea, las jubilaciones se empiezan a ajustar por inflación. T-2 quiere decir 2 meses hacia atrás. O sea, en abril te van a pagar la inflación de febrero. 13.2. Exactamente, 13.2. Ahora, el otro debate, que es un poco donde está discutiendo la oposición, es el empalme, porque vos te queda enero, que tuviste un 20,6 de inflación, ¿cómo recuperás con esta nueva fórmula esa inflación para que no pierdan tanto poder adquisitivo? El gobierno está pensando en que se recuperen entre 10 y 14 puntos sobre esa inflación y ahí está un poco el debate, si va a ser 10, 14 o podría ser 15, 16, un poco más cerca a lo que fue la inflación. Podría ser, como lo hablamos más de una vez acá, que a lo largo del año te vayan sumando 1% todos los meses. Totalmente, hasta que recuperen. Claro. Esa sería una muy buena idea. 10 o 12 o 15% ahora y los otros 5 puntos que te lo den prorrateados en los meses. Para que no impacte tanto de una sobre las cuentas fiscales, porque sabemos que más del 45% del gasto público, si lo vemos como una torta, va para el gasto previsional. Entonces estaría bueno hacerlo de esa forma. Está decidido que va por decreto, todavía no está publicado el decreto, con lo cual todavía ese empalme de recuperación de lo de enero, pues se está hablando desde el 12 hasta el 15%. Veremos qué queda. El empalme es conflictivo y va a ser conflictivo. Y el gobierno sabe que va a ser conflictivo. Por eso que este escenario tenés que mirarlo desde dos puntos de vista. Primero, el decreto que se va a firmar ahora. El decreto que se va a firmar ahora, lo que el Congreso termine convirtiendo en ley, porque esto se tiene que convertir en ley, no puede quedar por decreto toda la vida, porque legalmente es una debilidad. De hecho, hace falta una fórmula jubilatoria establecida por ley. Y tercero, la Corte, porque muchos de estos, habrá una cantidad de jubilados que no irán, pero va a haber una cantidad de jubilados que automáticamente sus abogados o las organizaciones que los nuclean los van a llevar a la Corte. Siempre va a haber una diferencia entre lo que les da el cálculo normal de la inflación y lo que les va a dar con el empalme. Ese es el dolor de cabeza que el gobierno lo acaba de asumir y ya saben que no lo pueden evitar. Intentó, me parece, a través de Guillermo Franco, fundamentalmente en estas reuniones que vimos con Pichetto, con otros diputados, tratar de acercar posiciones. Lo que pasa es que toda la oposición lo que le marcaba es todo muy bien con la ley bases, pero ganancias y jubilaciones, vamos a discutirlo. Exacto. Evidentemente las cuentas que necesita cerrar el gobierno no le dan el tiempo para discutir. Ahora, yo creo, no va a tener problema nadie en votar si vos ajustás por inflación. ¿Por qué no? O sea, ¿quién se va a negar? Eso no se lo dio. Además, el problema es el empalme. Eso no se lo dio nadie a los pero por eso jubilados. yo digo, si el empalme lo haces y lo vas prorrateando a lo largo de este año, donde te va a afectar, no te afecta tanto las cuentas públicas, y lográs. Porque lo que tenés que buscar, en definitiva, si estás hablando del 12 al 14%, te están faltando 7 puntos. Totalmente, sí. Sabemos que el gobierno está obsesionado con mantener este déficit cero o mantener estos superávits. Se va a hacer un poco más difícil en los próximos meses porque ocurrieron algunas cosas que en un rato las vamos a explicar, que entonces está enfocado en, bueno, que no sigan perdiendo tanto, porque con la fórmula anterior vienen perdiendo abruptamente, un efecto un poco de mecedora con esta nueva fórmula que no impacte tanto sobre el poder adquisitivo, pero
que obviamente no afecte tanto a las cuentas fiscales. El gobierno tiene que mirar las dos partes. Esta idea de que vayan ajustando un 1% posteriormente de los próximos meses es muy buena.